Bien, vamos a iniciar con más ejemplos de estática que estábamos llevando ya la anterior semana, pero ahora vamos a revisar. A ver, hagamos rápido este ejercicio, donde me dice que una caja de 8 kilogramos está siendo sostenida por una, dos, tres cuerdas distintas y me está preguntando la tensión de cada una de esas cuerdas. Recordemos que estamos en estática, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas, sean horizontales o verticales, me da igual a 0. Bien, empecemos a primero colocar los datos de esta masa. Ahí tengo mi peso, P, y ahí está mi tensión que apunta hacia arriba. Pero esa tensión de la cuerda se traslada a la parte superior. Ahí está mi tensión 1. Aquí yo tengo una cuerda, tensión 2. Aquí yo tengo otra cuerda, tensión 3. Y esa tensión 2 y tensión 3 se repite en la parte superior. Ya. Y nosotros solamente vamos a trabajar primero en ese sector. ¿Ya? Como si fuera una masa está colgando del techo. Ahí está su peso. Ahí está su tensión. Este tramo de acá lo voy a resolver independientemente. Así que el peso es igual a masa por gravedad, que es igual a 8 por 9,81. Y eso me sale 8 por 9,81. Eso es igual a 78,48 newtons. Y nosotros sabemos que como no hay más fuerzas verticales, la tensión y el peso tienen que ser iguales. 78,48 es mi tensión 1. Bien, entonces ya tenemos calculada la tensión 1, que es igual a 78,48 newtons. Bien, ahora me voy a enfocar en esta segunda parte. Yo simplemente voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre, es decir, solamente los vectores. Aquí está el lugar donde se juntan las tres tensiones. Aquí está mi tensión 3, tensión 2 y tensión 1. La tensión 1 es la única que conocemos, que es 78,48. Y datos de inclinación. Este es 60 grados, se repite acá, 60 grados. Estos 30 grados se repite acá, 30 grados. Así que colocando esos datos, esto es 30 grados y eso es 60 grados. Bien, ¿para qué estoy haciendo esto? Bien, les repito esto. Vamos a recordar cómo se resolvían estos ejercicios. Primero, si hay tensiones o fuerzas inclinadas fuera de mi eje vertical y horizontal, que son estos, que no necesito dibujar, tiene que estar en nuestra cabeza nada más, que son los verticales y horizontales. Esta tensión 3 y esta tensión 2 están inclinados, así que tenemos que descomponer. Así que tengo una tensión 3x, tensión 3y. Aquí yo tengo una tensión 2y y aquí yo tengo una tensión 2x. ¿Y cuáles son sus fórmulas de esas dos tensiones? Bueno, tensión 2x es igual a la tensión 2 por el coseno de esos 60 grados que tengo ahí. Mientras que la tensión 2y es la tensión 2 por, como el vector y está al frente, sería seno de 60 grados. Lo mismo con la tensión 3x y tensión 3y. Sería la tensión 3 por el coseno de 30 grados. Y la tensión 3y sería tensión 3 por el seno de 30 grados. Bien, ahora esta es la parte rara. Yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el eje vertical y horizontal, sabiendo que da igual a 0 y cumpliendo esta ley de signos. Todos los que apuntan hacia arriba y a la derecha son positivos. Eso quiere decir que, a ver, empecemos con sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Sumatoria de fuerzas verticales me tiene que dar 0. ¿Cuáles son los verticales? Tensión 1, tensión 2y, tensión 3y. Tensión 2y y 3y son los únicos verticales, así que escribimos tensión 2y positivo,
más tensión 3y también positivo. Y la tensión 1 negativa. Todo eso es igual a 0. Ah, pero una cosa, yo ya sé cuánto es el valor de la tensión 1. ¿Puede estar reemplazando? Sí. A pesar de que sí, en el último examen yo les dije, practiquemos a ya no estar... A ver, reemplacemos datos en el siguiente paso. Perdón. Tensión 1 igual a 0. Y ahora vamos a reemplazar datos. Tensión 2y, siguiendo la fórmula que hemos deducido hace rato. La tensión 2y es tensión 2 por el seno de 60 grados, más la tensión 3, que es la tensión 3y, perdón, que es la tensión 3 por el seno de 30 grados, menos la tensión 1, que es en realidad 78,48 newtons. Y eso me tiene que dar igual a 0. ¿Ya? Esta es mi primera ecuación, que lo puedo dejar ahí. Ahora hago mi sumatorio de fuerzas horizontales, que también tiene que dar 0. Los que apuntan a la derecha son positivos. ¿Cuáles son mis únicas fuerzas horizontales? Tensión 3x y tensión 2x. La tensión 3x es la única positiva, así que tensión 3x menos tensión 2x igual a 0. Y si de aquí reemplazo a sus fórmulas que hemos deducido hace rato, estas fórmulas, yo voy a tener los siguientes resultados. La tensión 3x es en realidad la tensión 3 multiplicado por el coseno de 30 grados y la tensión 2x es la tensión 2 multiplicado por el seno de 60, perdón, coseno de 60 grados. Y de aquí yo puedo despejar o tensión 1, reemplazamos, despejamos tensión 3 por coseno de 30 grados es igual a la tensión 2 por el coseno de 60 grados. Yo puedo mandar este coseno al otro lado, a dividir. La tensión 3 es en realidad la tensión 2 por el coseno de 60 grados dividido entre el coseno de 60 grados. Y si yo coloco, perdón, no es coseno de 60, es coseno de 30. Ya está. Y si yo coloco esto a la calculadora, coseno de 60 dividido entre coseno de 30, 0,5773. Aquí yo, cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, tengo dos opciones. Dejar esas funciones trigonométricas así tal como están, como coseno de 60 y coseno de 30, o colocar a la calculadora, pero no redondear a 2 decimales, eso es demasiado error. Redondear a los 3 o 4 decimales. A mí me gustaría con 4, pero depende de ustedes. ¿Ya? Así que, a ver. Según yo debería trabajar con las funciones trigonométricas sin redondear ni nada. Así que eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Así que esta tensión 3 vengo y reemplazo en la ecuación 1 porque, bueno, esta era la ecuación 2 y me he olvidado decir. ¿Ya? Y estamos resolviendo un sistema de ecuaciones 2×2 por el método de sustitución. Hemos despejado la tensión 3 de la ecuación 2 y estamos reemplazando ahora en la ecuación 1. Así que escribimos tensión 2 por el seno de 60 grados, eso lo voy a escribir ahí, más la tensión 3, así que escribo todo esto, que sería tensión 2 por coseno de 60 grados dividido entre el coseno de 30 grados por seno de 30 grados menos 78,48. Menos 78,48 y todo eso es igual a 0. ¿Qué es lo que se hace aquí ahora? Tenemos que despejar tensión 2. Tensión 2 se encuentra en este monomio y se encuentra en ese otro monomio. Así que podemos sacar factor común. Factorizamos por factor común. Así que esto es tensión 2 por seno de 60 grados más coseno de 60 grados dividido entre coseno de 30 grados por el seno de 30 grados. Ahora, si alguien de ustedes está diciendo, un rato, seno dividido entre coseno, ¿no puedo utilizar identidades trigonométricas y decir que es igual a la tangente de mi ángulo? Sí, sí pueden.
Pero si no se acuerdan, no hay lío. Solamente es más cosas que escribir. Ah, y otra cosa, si alguien está diciendo, 60 dividido entre 30. 31, 32, no. Y si alguien está diciendo, coseno de 31, coseno de 60, no. Un rato, a ver, verifiquemos. Coseno de 60 dividido entre coseno de 30. No es un medio. Así que no simplifiquen nada que esté dentro de funciones trigonométricas. Y la única vez en la que se podrían simplificar es si arriba y abajo fueran exactamente iguales. Coseno de 60 dividido entre coseno de 60. Sí se podría hacer porque son exactamente iguales. Bien. Todo esto es igual a... Y al mismo tiempo voy a mandar ese 78,48 al otro lado de la igualdad. Bien. Así que todo este paréntesis que se está multiplicando a la tensión 2 pasa a dividir. Así que la tensión 2 es igual a... Ya vamos a hacer esa identidad trigonométrica porque no quiero escribir mucho. 78,48 dividido entre seno de 60 grados más coseno de 60 grados por la tangente de 30 grados. Repito, identidades trigonométricas estamos utilizando. Y coloco todo esto a mi calculadora. 78,48, todo esto dividido entre el seno de 60, más el coseno de 60, todo eso por la tangente de 30. Y la tensión 2 es igual a 67,97. A 67,97 newtons. Pero esta es la tensión 2. Y me falta la tensión 3, que más bien aquí yo tengo una fórmula de la tensión 3 en función de la tensión 2. Así que yo solamente vengo, copio esa fórmula, lo pego aquí abajo. Bueno, ustedes no pueden copiar y pegar, pero pueden copiar y volver a escribir. Así que en vez de tensión 2, 67,97. Todo eso multiplicado por coseno de 60 dividido entre coseno de 30. Así que la tensión 3 es igual a 67,97 por... Ah, sí, perdón. Alguien va a decir, profe, si aquí está 67,96567369, ¿no puedo utilizar pregunta anterior por coseno de 60 y todo eso dividido entre el coseno de 30? Sí, sí pueden. ¿Hay alguna diferencia en cuánto va a salir? A ver, utilizando todos los decimales de 67,97, esto me sale 39,24 newtons. Y si solamente hubiera utilizado 67,97, 39,24 newtons. Y sí, hay unos decimales más, pero ese es el error que se ha metido porque hemos redondeado. Pero si hubiéramos redondeado a 2 decimales, estamos viendo que igual me hubiera salido el mismo resultado. Así que no se preocupen mucho si voy a utilizar 2 decimales, 3 decimales. Lo único que les digo es que cuando estén en vez de seno de 60... A ver, ¿cuánto es el seno de 60? Si es un medio, no sé qué. Ok, el seno de 60, en vez de redondearlo a 0,87, me gustaría que si quieren usar decimales sería 0,866. En vez de 0,87 sería mejor 0,867. Perdón, 866, no sé por qué lo estoy redondeando. Si aquí este 0 no va a hacer que suba más 1 ese decimal. Bien, entonces... aquí tenemos ya todas las respuestas. Entonces la pregunta era, ¿cuánto valen las tensiones? La tensión 1 se despejó del peso. La tensión 2 se tuvo que hacer el sistema de mi sumatorio de fuerzas verticales y horizontales, cuyo resultado tiene que dar igual a 0, porque supuestamente estamos en un sistema estático, donde todas las fuerzas se anulan entre sí para que se quede quieto mi objeto. Les repito, estática nosotros vemos en todo lo que está quieto. Mi foco del techo, ¿está quieto? Sí, porque está en un estado estático. ¿Las paredes de mi casa están quietas? Sí, porque está en un estado estático. Yo al sentarme en esta silla, ¿la silla se está moviendo por algún lado, se está resbalando? No, porque estamos en un sistema estático. Los árboles, cuando no hay viento, ¿se mueven?
No, porque no hay fuerzas externas ni internas y todo está en un sistema estático. Las ramas no se están doblando hacia el suelo porque tienen la suficiente fuerza como para soportar su propio peso y que la gravedad no gane. Todo, les repito, todo en el mundo que está quieto, cuando nosotros vamos y colgamos nuestra ropa, el alambre se rompe. Bueno, luego de colgar un montón de veces con la fatiga del material, sí se va a llegar a romper. O si es que no hemos exprimido muy bien y hemos lavado, digamos, nuestras sábanas, frazadas, edredones, todo lo que sea de la cama, hasta el colchón quizás han lavado y lo quieren colgar en una cuerda junto con la ropa y no lo han exprimido bien, va a ser muy pesado. Pero si lo exprimen bien y no hay viento y está secando, no se va a caer, no se va a romper, porque está en un sistema estático, porque ya se ha calculado, todas las fuerzas externas se anulan o se distribuyen en otro lugar. Aun cuando hace viento, igual la ropa no, ese alambre no se rompe, a no ser que sea demasiada ropa y el peso haga caer todo. El peso extra que se gana gracias al movimiento extra, a la energía cinética que ofrece que genera el viento, que le otorga el viento a la ropa que está secando. Sí, estoy diciendo eso porque estoy viendo allá a lo lejos secar mi ropa, aunque creo que mi gatito está jugando con el jean que está secando ahí. Y sí, creo que eso es porque estoy viendo todos los árboles alrededor y no hay viento, pero la ropa que está secando se está moviendo. Así que mi gato está jugando. Pero aun si el gato se trepa, el alambre se sigue manteniendo. Bueno, se dobla un poquito abajo, pero luego de haberse doblado un poco, se mantiene quieto porque estamos en un sistema estático. Ya. Ahora, la pregunta de esto es: luego de haber hecho este sistema de ecuaciones y luego de sacar la tensión 2 y tensión 3, ¿hay algo más que tengamos que hacer? No, ahí termina mi ejercicio. Eso es todo lo que teníamos que hacer. La pregunta pero es, ¿no hay un camino más fácil? Sobre todo para estos tipos de ejercicios donde si nosotros nos acercamos acá, en este sector, todas las fuerzas pertenecen al mismo eje. O perdón, parten del mismo punto. Voy a volver a dibujar este diagrama de cuerpo libre aquí abajo. Porque vamos a utilizar ahora no voy a decir famosa, porque a mí nunca me han enseñado esto, ni en colegio, ni en la universidad. Así que, el principio de Lamy. Aunque es con Y. Les repito, no, yo no conozco a este tipo. Bla, bla, bla. Ni siquiera hablan de él. Ok, ¿se acuerdan de la ley de senos que hemos llevado el año pasado en cuarto de secundaria? Bueno, para los que se han quedado en las clases de colegio. La ley de senos me dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo cualquiera, aquí yo tengo una longitud del lado A. Al frente tengo un ángulo alfa. Aquí yo tengo un ángulo beta. Y al frente una longitud del lado B. Aquí yo tengo un ángulo gamma. Y al frente una longitud del lado C. La ley de senos me dice lo siguiente. La longitud A dividido entre el seno del ángulo alfa tiene que ser igual a la longitud B dividido entre el seno del ángulo beta. Y a su vez la longitud C tiene que ser igual al seno del ángulo gamma. Lados opuestos. El lado opuesto a un ángulo. El lado opuesto a su propio ángulo. O a su ángulo opuesto. Hay una relación directamente, bueno, casi directamente proporcional porque es la función seno. Hay una relación directa entre la longitud de mi lado y el ángulo opuesto de ese lado. Relación directamente proporcional entre la longitud de este lado y su ángulo opuesto. Y la ley de ley de Lamy me dice lo siguiente. Si tú por alguna razón tienes, digamos, una fuerza A
una fuerza B y una fuerza C, esta fuerza A es directamente proporcional al ángulo alfa opuesto a donde está yendo. Esta fuerza B es directamente proporcional al seno del ángulo beta y esta fuerza C es directamente proporcional al seno del ángulo gamma. Ese es el principio de Lamy. Solamente estamos redibujando mis vectores, porque nosotros sabemos que por suma de vectores, perdón, suma de vectores, ¿ya? Cuando yo estoy en un sistema estático, hemos dicho que si yo coloco la fuerza A y luego a continuación la fuerza B y a continuación la fuerza C, al hacer esa suma de vectores, voy a regresar al punto de partida. Y ese punto de partida... bueno, y al ver esos tres vectores, un rato estoy viendo que se ha formado un triángulo rectángulo. Y esta fuerza A, entonces, si se ha formado un... Perdón, no es un triángulo rectángulo. Se ha formado un triángulo cualquiera, porque no tiene que ser sí o sí rectángulo. Se ha formado un triángulo cualquiera y... Un rato, este ángulo alfa y esta fuerza de acá, este ángulo beta y esta fuerza de acá, este ángulo gamma y esta fuerza de acá. Un rato, y sí, a pesar de que alfa más beta más gamma no dan sumados 360 grados, ¿ya? En realidad, los ángulos alfa, beta y gamma son estos. De esta fuerza A, el ángulo alfa es este. De esta fuerza B, el ángulo beta es este. Y de esta fuerza C, el ángulo gamma es ese. Y alguien va a decir, no, pero un rato, la ley de senos era los ángulos interiores. Sí, y por esa razón a esta propiedad no se le llama ley de senos. Parte de una ley de senos. Y luego de haber hecho un montón de macanas, ¿ya? Además hemos visto en identidades trigonométricas que los ángulos equivalentes, y aquí yo tengo un ángulo alfa y aquí yo tengo un ángulo 180 menos alfa, la función seno de alfa tiene que ser exactamente igual a la función seno de 180 menos alfa. Esta identidad trigonométrica. Hay un ángulo del segundo y del segundo y del primer cuadrante tienen funciones seno exactamente iguales y del mismo signo. Eso quiere decir que función A, según la ley de senos, debería ser con este ángulo, pero ¿y si trabajo con este ángulo de acá, que es mi ángulo alfa, me va a salir el mismo resultado? Y lo mismo aquí y aquí y todos los demás. Entonces, dejando eso de lado, que es la demostración, la ley, el principio de Lamy, lo único que dice es, borramos esta ley de senos y le ponemos el nombre de principio de Lamy. En vez de longitud A es fuerza B y fuerza C. Ahí está. Y borramos esto. Entonces, si alguien preguntaba ¿para qué rayos estamos llevando identidades trigonométricas? Es para entender más o menos qué rayos está pasando y de dónde sale este principio. Y sí, sé que ustedes dirán, ay, pero esto ya lo tenían antes, ya lo tenían deducido, ¿y por qué estamos llevando otra vez? Porque siempre es bueno saber de dónde sale lo que sea que estamos utilizando para trabajar. Es bueno saber eso. ¿Por qué? Para mejorar nuestro nivel cognitivo. ¿Ya? Para volvernos un poco más... A ver, es como... para volvernos más inteligentes.
y más útiles en nuestra vida cotidiana. No les estoy diciendo que van a usar esto todos los días. Les estoy diciendo que su cerebro lo van a usar todos los días. Y si su cerebro no hace ejercicios para hacer crecer más músculos cerebrales, neuronales, entonces se vuelve fea la cosa. ¿Ya? Es como, por ejemplo... A ver, por ejemplo, ustedes saben utilizar celulares. ¿Ya? Pero muchos de ustedes, cuando al principio de este año tenían que agregar la cuenta Google y usar el email, el email del colegio, que es como cuenta corporativa, y había un montón de líos, no podían. O como subir a Classroom y demás. O sea, no todos, ¿verdad? Pero muchos no podían. ¿Ya? Y ni qué hablar de los profesores. Los profesores ni siquiera sabían hey, un rato, ¿y cómo voy a dar la clase en línea? Y, ok. Sí sabíamos más o menos cómo dar la clase, pero faltaban materiales. Yo estoy con una laptop, estoy mi lápiz mágico. ¿Qué le llamo así? Estoy con mi mouse, estoy con mi pantalla. Tengo todas las herramientas, pero nadie me ha enseñado qué programa utilizar, cómo hacer, cómo grabar, cómo enviar, cómo subir. Eso es algo que he tenido que descubrir, más bien no a última hora, más bien ya sabía hacer. ¿Ya? Porque sé cómo funciona toda esta macana de la tecnología. ¿Ya? A pesar de que ahora, por ejemplo, mi hijita que tiene 4 años y ya tiene su celular y ella solita navega en YouTube, tampoco entra a internet. YouTube y la Play Store porque ella se instala sus propios juegos. ¿Ya? Yo recién he tenido mi primera computadora a mis 11 años. ¿Ya? Así que ella tiene supongo que para cuando ella tenga 11 años va a ser muchísimo mejor de como estoy yo ahora mismo. Ojalá. Desde tan chiquita está usando su celular. ¿Ya? Y sí sé que no es bueno, pero por el otro lado... no sé. Y yo me quedaba... A su edad, yo leía libros. Así que todos los libros, hora de comer con mi libro, hora de ir a pastear a las vacas con mi libro. Así que es un vicio obtener información. Eso es lo que según yo está pasando. Mi hijita no está ahí entreteniéndose, riéndose como... Aunque sea a ratos suceden cosas chistosas, pero ella está aprendiendo. Está aprendiendo. ¿Ya? Distraernos con algo que nos enseña está bien. ¿Ya? Obviamente las cosas que más le hacen reír son macanas. Que a mí también me hacen reír. Bien, entonces, antes de que termine la clase. ¿Cómo se resuelve? Sí, porque macanas estoy hablando. ¿Cómo se resuelve este mismo ejercicio con el principio del Lamy? Bien, ahora sí, vamos a dibujar. La primera parte, igual que antes. El cálculo de la tensión 1, igual que antes. Separar a la masa como si estuviera colgado en el techo. Y de ahí calcular que, un rato el peso y la tensión 1 son iguales. 78,48 newtons. Eso colocamos. 78,48 newtons. Y si copiamos los ángulos, este era un ángulo de 60 grados. Y este era un ángulo de 30 grados. Y alguien va a decir, ¿ves? No se puede usar el principio de Lamy porque yo no conozco este ángulo alfa, yo no conozco este ángulo beta, y yo no conozco ese ángulo gamma. Un rato, ¿cómo que no? Con estos ángulos de 30 y 60 es más que suficiente para calcular esos ángulos. En primer lugar, la tensión 1 está yendo directamente hacia abajo, totalmente vertical hacia abajo. Eso quiere decir que esta línea horizontal imaginaria se ha dividido en dos partes, 90 grados y 90 grados. ¿Por qué? Porque era una línea recta y que tenía 180 grados de amplitud. O un ángulo de 180 grados, dividido entre 2, 90, 90. Y ya puedo sumar 90 más 50, no hay que ser un genio para sumar... Quiero verificar.
No se rían, soy malo en matemáticas, ustedes saben eso. Esto es entonces 150 grados. Aquí, 90 más 30, 9, 10, 11, 12. Esto es 120 grados. Y finalmente, ¿y cuánto vale esto? Bueno, una vuelta completa vale 360 grados. Pero si solamente tengo 150 a un lado y 120 al otro, bueno, hay que restar 360 grados menos 150 menos 120. Y este ángulo es 90 grados. Cosa que también podía haber obtenido del dibujo completo, porque esto yo sabía que era 60, esto sabía que era 30, 60 más 30 es igual a 90, y para que en todo triángulo los ángulos internos me den 180, bueno, este de aquí debería haber sido también 90. Entonces, dos caminos para conseguir ese ángulo de 90 grados de la parte superior. De este ángulo de acá. Bien. Ahora sí, yo ya tengo mis ángulos. Tensión 1 y su ángulo alfa. Tensión 2 y su ángulo beta u opuesto. Tensión 3 y su ángulo opuesto. La pregunta pero es, ¿y ahora qué es lo que hago? No escribo pues mi principio de Lamy. Tensión 1 sobre... tensión 1 sabemos que es 71,48. 78,48, mil disculpas. Dividido entre el seno de 90 grados, que debería ser igual a 1. Esto es igual a la tensión 2, que no conocemos, dividido entre el seno de 120 grados. Y eso también debería ser igual a la tensión 3, dividido entre el seno de 150 grados. Un rato. ¿Y cómo resuelvo esa triple igualdad? De 2 en 2, al principio voy a ignorar eso de ahí. Y solamente voy a copiar esto. Me enfoco en eso de ahí y solamente tengo que despejar la tensión 2. Así que despejando la tensión 2, esto es igual a 78,48 por el seno de 120 grados dividido entre el seno de 90 grados. Y lo mismo para la tensión 3. Yo solamente me voy a enfocar en esto y esto. Yo voy a ignorar la tensión 2 como si no existiera. Y voy a despejar esa tensión 3. Eso quiere decir que este seno de 150 grados pasa a multiplicar. Así que esto es igual a 78,48 multiplicado al seno de 150 grados. Todo eso dividido entre el seno de 90 grados. Voy a borrar esto para que no se vea feo. O sea, más de lo que está. Y lo único que me falta es colocar esto a la calculadora y verificar si realmente sale como hace rato ya he calculado, utilizando sumatoria de fuerzas en el eje horizontal y vertical igual a 0. 67,97 newtons. Tensión 2. Verifiquemos. Tensión 2. 67,97. 67,97 newtons. Y finalmente la tensión 3. 78,48 por el seno de 150 dividido entre el seno de 90. 39,24 newtons. Y verificando, porque hace rato ya hemos calculado eso, 39,24 newtons. Entonces, sí, como si fuera como si hubiéramos hecho por arte de magia, ya hemos sacado las dos tensiones que nos faltaban, sin tener que hacer todo este cálculo. Sumatoria de fuerzas vertical y horizontal igual a 0, ni despejar. Entonces, por favor, entiendan esto. ¿Para qué vamos a utilizar la matemática en la vida cotidiana? Para buscar caminos o formas más fáciles de resolver de cualquier problema que tengamos. Pero yo voy a estudiar medicina, voy a ser doctor, voy a ser cirujano, nunca voy a tener que despejar la tensión 1 o tensión 2. Sí, está bien, entiendo. Vas a llevar cosas más difíciles si vas a ser cirujano.
Y ojalá tu cerebro tenga la capacidad de almacenamiento. Ojalá en colegio hayas estado leyendo y hayas practicado para que tu cerebro esté en buena forma. Esto es lo que los estudiantes se quejan. ¿En qué voy a utilizar esto? Para mejorar tu inteligencia. Pero no entiendo cómo es. Por eso estamos yendo lentamente, poco a poco. He resuelto un ejercicio sencillo. Esta es la segunda vez que estoy resolviendo este ejercicio. Por si algunos han faltado, quizás han faltado clases. Lo hemos resuelto como hemos llevado poco a poco desde principio de año. En medio año no puedo seguir haciendo ejercicios más sencillos. Tenemos que hacer cada vez más difíciles. Es como si ustedes se inscribieran a un gimnasio y durante un año sigue con la pesa de 1 kilogramo para hacer sus calentamientos. Y durante medio año con la misma pesa hacer ejercicios. No. Si quieren mejorar su cuerpo, la musculatura o... sí, estoy hablando porque yo estoy gordito, quiero bajar de peso ahí. ¿Ya? No es hacer el mismo ejercicio con los mismos pesos cada vez. Durante una semana ya el de 1 kilo, o durante un día el de 1 kilo, al día siguiente el de 2, al día siguiente, o durante una semana el de 2, durante la siguiente semana el de 3 y así sucesivamente. No sé, nunca he ido a un gimnasio, algún día iré. No sé cómo funciona. Quizás por eso estoy así. ¿Ya? Ustedes, bueno, los que están viendo en la pantalla mi cara, no, cacho. Sí se ve bien gordita mi cara. ¿Ya? Ay, fuera calculadora. Bien, entonces, repito, ¿para qué nos sirve todo esto? Para hacerle ejercitar a nuestro cerebro, para volvernos más inteligentes, para no importa qué carrera utilicemos, qué fórmulas, lecturas les hagan leer, van a entender, quieran o no, van a entender. Un rato, pero si ahora no estoy entendiendo esto, para esto son nuestras clases, para que pregunten, para que ustedes practiquen y para que hagan sus tareas y luego revisemos. ¿Ya? Todos deberían entender esto. Sí, al menos que es la parte más sencilla. Quizás el anterior ha sido muy difícil. Y lo mismo en los exámenes. En los exámenes no doy un ejercicio completamente difícil. Colocarla, para que no sea injusto, el hecho de que coloquen las flechitas de tensión, de peso y normal, que no sé, yo le he enseñado a dibujar esas fuerzas a mi hermanito hermanastro o hermano político. Tenía 10 años y le he enseñado esto y ha podido a pesar de que ni siquiera ha llevado ni nada de física, nada. ¿Ya? Se puede dibujar esas fuerzas, se puede. Y por eso cada una de estas fuerzas dibujadas es un punto. Peso, un punto. Tensión, un punto. 2, 3, 4, 5 puntos. Que me lo calculen el peso. 6, 7, 8, 9. Y esto vale unos 3 puntos extra porque es más difícil. Pero eso no quiere decir que valga más. ¿Ya? Y ahora eso no es justo con las personas que sí entienden y pueden hacer. Pero no sé. ¿Qué otra manera puedo para poder ser justo con todos los estudiantes? A los que les gusta, en primer lugar, física, y a los que no les gusta, pero que, aunque sea dibujar esas flechas, pueden hacer. Porque les repito, luego del colegio van a llevar cosas más difíciles. No importa qué carrera elijan, no importa qué oficio, profesión elijan, la vida se vuelve más complicada y compleja. ¿Ya? Y nosotros, casi todo el mundo, quiere que los niños tengan el mismo nivel para iniciar, a pesar de que es injusto también en muchas situaciones. Pero para eso llevamos todo lo que llevamos en colegio. Para mejorar. ¿Ya? Entiendan eso, por favor. Ya, ahora sí. Vámonos. Chao, chao.